Hey, Pastor, how do you feel? Tú pretendes que la gente te juzgue por tu corazón. Llevo muchos años esperando este momento y parece mentira que por fin llegó. Tengo una mezcla muy grande de emociones en mi corazón. Por un lado, me siento extremadamente feliz de poder cumplir con el propósito para el cual Dios me llamó, pero por el otro, me preocupa no realizar bien mi labor porque sé lo que está en juego. La iglesia se encuentra totalmente desconectada de la nueva generación. Ha perdido su influencia en la sociedad y su liderazgo está enfermo. Y a menos que hagamos los ajustes necesarios, estamos condenados a morir en la irrelevancia. La historia ha demostrado una y otra vez que por más que intentemos resistir el cambio, no podemos evitarlo. Estoy plenamente convencido que estamos entrando en una transición generacional y necesitamos recuperar nuestra identidad y alinearnos con los propósitos del corazón de Dios para este tiempo. Necesitamos ser la iglesia que ve, ama y actúa como Dios. Bueno, qué privilegio estar aquí con Carlos Fraija, el Senior Leader de la comunidad Living Room a nivel internacional. Un gran amigo, es como un hijo. Dios me ha permitido mentorearlo ya por unos años. Un hombre de quien he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él es una de las piezas clave que Dios ha usado en mi vida en estos últimos años para yo poder acercarme hacia ese propósito que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí de ser un puente generacional. Y Carlos, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Gracias. Para mí es un privilegio, José, hacer parte de este momento histórico. Sé que estás en el lanzamiento de tu libro y sé que no es cualquier cosa. Sé que este libro tiene el potencial de bendecir la iglesia en Latinoamérica. Yo he estado muy de cerca todos estos años caminando contigo y sé que toda la sabiduría y toda la experiencia y todo el bagaje del cual tú te has apropiado todos estos años debe ser compartido con otras personas. Yo he sido beneficiario de eso, pero creo que mucha gente debe beneficiarse de todas estas cosas que Dios te ha dado y todo esto que tú portas. Entonces, para mí es un privilegio poder estar aquí y hacer parte de este momento. Gracias, Carlos. Bueno, y tú en parte has sido uno de los que me ha impulsado, porque tú que me has visto en este caminar de los últimos 5 años, Dios te ha usado en parte para traer un poquito de claridad en mis ideas, claridad en el llamado. Me has apuntado hacia ciertos referentes que tú crees que pues iban a ser importantes para mí como lo han sido. Así que súper agradecido. Jesse y yo los amamos a ti, a Nati y a Living Room de una manera extraordinaria. Entonces, quiero hacerte unas cuantas preguntitas porque también creo que eres un hombre con una sabiduría y un conocimiento tremendo. Yo quisiera que le explicaras a las personas que nos están viendo hoy cómo nace Living Room. ¿Por qué nace Living Room? Ok, yo creo que más que una motivación personal o más que una idea personal, yo creo, José, que se trató de una invitación divina, como una visión de Dios para mi vida. Y creo que esta visión o esta invitación de Dios generalmente nace en una frustración, nace primero con una necesidad, con algo con lo que tú te encuentras satisfecho. Yo lo explico como que nace en la tensión entre cómo son las cosas y cómo deberían ser. Y es como esta frustración de por qué las cosas no son de esta manera, pero no simplemente se queda en la duda o en la queja, sino que avanza hacia donde Dios nos está invitando a ir. Y en este caso puntual, yo me di cuenta que mis amigos, mis socios en los negocios, mi círculo social jamás iba a poder ser alcanzado por la iglesia. Yo cada vez tenía más interés en acercarme a la iglesia, en acercarme a Dios, pero eso significaba alejarme de mis amistades, alejarme de mi entorno social, porque esta gente no encajaba en el mundo de la iglesia. Ahora, ¿por qué no encajaba? Por varias razones que no tenían que ver con ellos, que tenían más que ver con la iglesia. Por ejemplo, la iglesia vende la imagen de un Dios que parece más una escala abstracta de valores morales que un padre cercano. Esta idea de un Dios que es como un policía cósmico y no como un padre con el cual puedes relacionarte. Y además esta idea distorsionada de un Dios furioso que siempre está haciendo demandas y demandas y demandas y demandas. Por otro lado, algo importante también por lo que yo creía que la gente no iba a poder alcanzar, era por el lenguaje, la frecuencia en la que la iglesia estaba hablando, las palabras,
lo que decían era absolutamente fuera de contexto, irrelevante a mi entorno social. Entonces ahí empieza a venir como una frustración que incluso no me dejaba dormir, José. Alguna vez escuché a Andy Stanley decir que estas visiones se convierten en un peso moral. Es como una carga que tú tienes en la que tú te sientes responsable de hacer que las cosas cambien. Y eso empezó a pasar en mi vida. Yo sentía que no podía dormir, todo el tiempo estaba pensando en esto, en cómo la iglesia debe cambiar. Y sencillamente empecé a dar cambios en esa dirección. Yo recuerdo que al principio yo me negaba por completo al llamado, pero por completo. Yo no quería que me asociaran a un pastor. Para mí la imagen de un pastor estaba tan deteriorada. En mi entorno lo que se hablaba de un pastor era tan negativo que yo no quería ser un pastor. Y en este conflicto entre lo que Dios me estaba mandando a hacer y mi deseo de negarme, de no involucrarme con esto, es cuando te conozco y cuando por primera vez tengo contacto contigo y yo te cuento todas estas cosas sencillamente para que tú me liberes de esta carga, de este peso moral que yo estaba sintiendo, pero todo lo contrario, en vez de liberarme, tú lo que hiciste fue empujarme más. Y yo recuerdo que tú me dijiste, yo siento que esto que tú sientes es de Dios y más bien que tú lo eches a un lado, más bien que tú te apartes de esto, yo prefiero ayudarte para que tú puedas caminar en esa dirección. Y le doy gracias a Dios, creo que eso es un día bendito, un día histórico, porque si tú no hubieras tenido esa conversación conmigo, yo jamás hubiera seguido caminando en la dirección en la que hoy estoy caminando y jamás hubiéramos podido alcanzar las personas que hoy hemos alcanzado. Wow, tremendo. Es increíble porque lo que puede significar un consejo bien dado o mal dado en un momento, las repercusiones que puede tener son impresionantes. Algo que yo he admirado mucho de ti, además de tu inteligencia, que es algo que te digo de verdad que me sorprende, y tu capacidad de utilizar tu inteligencia y convertirla en decisiones, es tu humildad para recibir consejos. O sea, es una cosa tremenda. Cada vez que nosotros nos juntamos y tú me haces alguna pregunta, cuando necesitas tomar alguna decisión, no me llamas para todas, pero digamos que por lo menos para las críticas, diría yo, a buscar un consejo. Las veces que yo te he dicho con mucho respeto, Carlos, yo no sé, te sugeriría esto y lo otro, tu actitud siempre ha sido, bueno, eso es lo que es, eso es lo que hay que hacer y qué lindo como Dios te ha honrado con eso. Otra pregunta que para mí es importante, yo quiero que la gente escuche esto de parte tuya. Si tú pudieras decir que hay un denominador común de la gente que llega al Living Room, ¿cuál dirías tú que es? Yo creo que hay algo con lo que yo puedo decir que es una característica de la gente que asiste o que hace parte de nuestra comunidad. Y es que ellos hacen parte de este movimiento por convicción y no por religión. Es decir, ellos no van a la iglesia porque hay que ir. No lo hacen cumpliendo un compromiso moral, sino lo hacen porque entienden que hacer parte de esta comunidad es significativo para sus vidas. La audiencia que nosotros tenemos viene más del catolicismo. Es decir, en su sistema de creencias, ellos creen que están cerca de Dios y que tienen una vida espiritual porque, bueno, son católicos. Sí. Pero en realidad hay un deseo de estas personas de acercarse a Dios y encuentran suplida esa necesidad de conectar con Dios en medio de lo que nosotros hacemos como comunidad. Encuentran, digamos, como que podemos nosotros terminar abonando o siendo puentes en esa cercanía de ellos con Dios. Y creo que esta es la característica más, por así decirlo, seguida en cada uno de los miembros de la comunidad Living Room. Tremendo. Hay un tema que tú tocas que a mí la verdad me beneficia muchísimo las veces que te he escuchado hablarlo y además me identifico mucho, y es acerca de la congruencia, la importancia de la congruencia. Tú eres una persona que Dios ha usado para, digamos, traer una frase que antes no era tan común en la iglesia cristiana, y es el sentido común. Y yo me acuerdo que tú una vez me dijiste que el sentido común era el menos común de los sentidos, y eso no sé dónde lo escuchaste, pero yo lo agarré de ti. Y siempre has sido una persona que ha tratado de enseñarle a la gente a vivir una fe responsable, una fe con sentido común, bien fundamentada teológicamente, lógicamente. Y una de esas, dentro de todas esas cosas que tú enseñas, hablas mucho de la congruencia. ¿A qué te refieres con tener una fe congruente, a ser personas congruentes? Sí, yo creo que empecemos por la iglesia, hablando de la congruencia de la iglesia.
y creo que tiene que ver mucho con el centro de lo que estás escribiendo en el libro y de estas cosas que Dios te ha dado. Y es que yo creo que, por ejemplo, nosotros fuimos llamados a llevar buenas noticias. Y esta es la invitación de Dios. El evangelio son buenas noticias. Pero creo que lo que se enseña normalmente, por lo menos en Latinoamérica, no son buenas noticias. Se enseñan más bien malas noticias, porque decir que Dios está enojado, que está furioso contigo y que está buscando qué cosas malas haces tú para juzgarte o condenarte, no son buenas noticias, son malas noticias. Pero nosotros fuimos llamados más bien a decir que Jesús pagó por nuestros pecados y que nosotros estamos en paz con Dios y que Dios quiere amarnos y quiere manifestar ese amor de forma incondicional. Entonces creo que partiendo de la iglesia, nosotros decimos que predicamos el evangelio, y me incluyo dentro de la iglesia porque yo hago parte de la iglesia, decimos que predicamos el evangelio, pero en realidad no estamos predicando el evangelio. En realidad por momentos predicamos la antítesis del evangelio. Yo creo que con incongruencia es que la iglesia hoy está predicando aún el viejo pacto, cuando debería estar predicando, por ejemplo, el nuevo pacto. Aún están aferrados al pasado y no avanzan hacia el futuro. Y esto produce incongruencia, porque produce una doble moral. Y es parte de lo que la nueva generación detecta con facilidad. Una persona joven, una persona, digamos, que ha estudiado, puede oler con facilidad cuando algo no es genuino, cuando algo no es real, cuando lo que se está diciendo no es sostenible. Y sabemos que es insostenible pretender vivir la vida en nuestras propias fuerzas y pretender además tener un comportamiento perfecto que termine atrayendo la bondad de Dios sobre nosotros. Entonces la misma gente huele esto y lo que termina es rechazando la iglesia, rechazando todo lo que suene a doble moral. Entonces yo creo que partiendo de ahí hay incongruencia. Incongruencia es pretender que la gente de hoy venga a la iglesia, pero hablamos un lenguaje que nada tiene que ver con la gente. Es como que, como te decía ahorita, la frecuencia que usamos no es escuchada, no es percibida por las personas en la calle. Hablamos en frecuencias distintas. Tenemos una frecuencia que la gente no puede escuchar. Estamos hablando cosas que a la gente no les interesa. Hablando, por ejemplo, hoy una de las cosas, estamos en medio de la pandemia y esta charla que estamos teniendo es en medio de la pandemia y todo el tiempo se está hablando de un Dios que está condenando, un Dios que quiere que este es el fin del mundo, que estas son las señales del fin del mundo, pero la gente realmente no está pensando en eso. La gente está pensando en algo más práctico. La gente está pensando en cómo resolver su día a día, sus necesidades, su vida, cómo resolver sus problemas matrimoniales, cómo vivir con la mujer que no te soporta y que te diste cuenta de eso en medio del encerramiento en la casa. Entonces nosotros siempre estamos hablando de cosas complejas que son de poco interés para la gente de a pie, para la gente que sencillamente está buscando una experiencia con Dios y no una comprensión teológica del mundo y del universo. Creo que ahí hay un poquito de incongruencia que no ha permitido que la iglesia sea eficaz y eficiente en medio del llamado que Dios le ha hecho. Sí, y es tremendo porque no solamente nos volvemos incongruentes en el mensaje, sino que producimos creyentes incongruentes, que es algo terrible. Yo en el libro hablo un poquito de cómo la iglesia a veces se ha vuelto en la promotora de lo que yo llamo hipocresía involuntaria, porque le estamos enseñando a la gente de alguna otra manera a vivir escondidos, porque al enseñar moralismo, en vez de enseñar la gracia de Dios y el amor incondicional de Dios, le estamos enseñando a la gente que si se muestran como son, o Dios o la iglesia los va a rechazar o los va a desechar. Y entonces lo que estamos promoviendo es que la gente viva básicamente en oscuridad. O sea, que no sean libres de ser quienes son. Y yo soy de los que pienso que Dios obra en la luz, Dios obra en la transparencia, donde la gente se muestra como es. Y no necesariamente me refiero a una doble vida de pecado, porque a veces cuando hablamos de incongruencia y doble vida, la gente asume que es tener un pecado escondido. Yo me refiero, por ejemplo, a una persona que puede estar en ataques de depresión o de ansiedad y no lo puede decir porque resulta que eso significa que tiene poca fe. Tú sabes, cuando hasta los pastores nos da eso, pues. Entonces, hemos creado toda una atmósfera moralista de una perfección incorrecta, porque el mismo Jesús le decía a los fariseos que, dice, ustedes les ponen a ellos a llevar cargas que ni ustedes mismos pueden sobrellevar. Entonces, me encuentro con una iglesia que no solamente es incongruente, sino que produce incongruencia. Y yo pienso, Carlos, esta es mi manera de ver que la incongruencia es una de las cosas menos saludables que hay para el ser humano. O sea, yo creo que es imposible ser feliz, vivir una vida plena en medio de incongruencias mentales y emocionales. Yo mismo he tenido que luchar contra la incongruencia en mi propia vida personal, ministerial. Pero bueno, te agradezco mucho
Ya sabes que Gracias. te quiero muchísimo. Te mando un abrazo para ti, para Nati, los nenes. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por ser parte de Real, que para mí es tan importante. Quiero que sepas, eres parte importante de Real, de este libro. Quiero Gracias, que sepas José. eso. Y te quiero mucho. Muchas bendiciones para ti. Y bueno, creo que esta ha sido una entrevista por Zoom maravillosa. Te quiero. Gracias, José. Con mucha expectativa esperando el libro para comprarlo y leerlo y compartirlo. Gracias. Besos y Nos abrazos. vemos, José. Muchas gracias. Bye, bye.